En la vida cristiana, mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser gobernados. A ser gobernados. La vida no se puede llevar a cabo sin un gobierno sobre nosotros. En todos los ámbitos. Usted piense en cualquier ámbito de vida y estamos llamados a someternos a un gobierno sobre nosotros. No hay nadie en este mundo que no deba someterse a algún gobierno. Si usted lo piensa en el aspecto de las naciones, los ciudadanos tienen que someterse a sus gobernantes y los gobernantes tienen que someterse a la supervisión de los ciudadanos, ¿no es cierto? Los sistemas de gobierno, por ejemplo, el de esta república, Estados Unidos, están desarrollados para que haya una rendición de cuentas. El presidente no puede hacer todo lo que él quiera por sí mismo, tiene que rendir cuentas a otros poderes del Estado. Si usted lo piensa en el aspecto del orden social, usted se tiene que someter a la policía y la policía tiene que someterse a las leyes que determina el Poder Judicial. Si usted lo piensa en el aspecto familiar, los hijos están llamados a someterse a los padres, a vivir bajo el gobierno de los padres. Y dice la Biblia que los hijos que se someten al gobierno de sus padres tienen bendición. Ese es el primer mandamiento. ¿Con qué dice, mis hermanos, la Biblia? Promesa. Con promesa. Si los hijos son obedientes a sus padres, escuchen, muchachos que están aquí, tienen la promesa de Dios de que sus días van a ser largos sobre esta tierra. Esa es la promesa de Dios. Yo recuerdo conversaciones con mi padre y que yo le preguntaba, ¿por qué esa persona dura tanto tiempo de vida? Por ejemplo, mi abuela murió, falleció, mi bisabuela falleció de 94 años y la familia de mi padre tiene esa historia de que las personas fallecen ya en el ocaso de sus vidas, con largos días. Y me decía, no te confundas, hijo, la Biblia no se equivoca. Ellos honraron a sus padres y Dios les está honrando a ellos en respuesta. Hijos rebeldes, algunas veces tienen vidas cortas. Hijos obedientes, Dios les prospera en este mundo con vidas largas. Dios lo ha prometido. Pero los padres tienen que someterse a un gobierno, a una autoridad mayor, superior, que es a Dios. Las esposas están llamadas a sujetarse a sus esposos. Pero el esposo se sujeta a Cristo. Yo escucho muchos esposos diciendo, mi esposa se tiene que sujetar a mí. Y yo les pregunto, ¿y tú a quién te estás sujetando? Porque ellos no se quieren sujetar a un gobierno superior, que es el gobierno de Cristo. Y si tu esposo, escucha esto, a mí me gusta darle palo a los esposos, yo no sé por qué. Yo les digo algo, escuchen esto. Si muchos de nosotros, esposos, corrigiéramos nuestra manera de vivir y nos sometiéramos genuina y totalmente a Cristo, muchos de los problemas en nuestros hogares se resolverían. El esposo es el que va marcando la pauta. El esposo es el que va marcando el camino. El esposo es el ejemplo del hogar. Dios le ha dado esa máxima responsabilidad al esposo de dirigir su casa. Y cuando el esposo anda perdido, la familia anda perdida. Cuando el padre anda perdido, la familia anda perdida. Y muchos hombres llegan reclamándome a mí, es que esta mujer, es que estos hijos que yo tengo. Primero examinemos a quien Dios le ha dado la responsabilidad mayor en ese hogar. Eres tú. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Mi esposa y yo hemos platicado mucho acerca de esto, porque a mí me gusta entrar en conversaciones teológicas, bíblicas, doctrinales con mi esposa. Y yo le pregunto, ¿cómo entiendes tú que la esposa, que la mujer se somete al marido? Ese concepto de la sumisión. Y me dice, yo le doy gracias a Dios. Porque de los dos trabajos, del esposo y de la esposa, ese es el más fácil. Porque Dios te va a pedir cuentas a ti de cómo me guías. Si te sacrificaste por mí, si estuviste dispuesto a morir por mí. Y eso Dios no me lo va a pedir a mí. Así que hombres, sométete a Cristo en todas las áreas de tu vida.
económicamente. Sométete a Cristo en el área sexual. Sométete a Cristo en el área de liderazgo en tu hogar. Si tú no sabes cómo hacerlo, pide consejo, pide sabiduría a Dios. Ve al libro de Proverbios, que te va a enseñar la sabiduría de Dios. Ve a Efesios y dile: Dios, yo quiero leer Efesios y quiero entender cómo tú quieres que yo trate a mi familia, trate a mi esposa, trate a mis hijos. Vete al libro de Primera de Pedro y ahí dice claramente cómo el esposo debe vivir con su esposa. Vivir con ella sabiamente, como vaso más frágil. No es que nosotros no seamos frágiles, nosotros somos frágiles también, pero la mujer es el vaso más frágil en el hogar. Yo recuerdo una vez un muchacho que yo estaba visitándoles y él mandó a su esposa con 2 bolsas de basura que para él era difícil levantar. Y le digo: ve a tirarlas. Y yo le dije: ven acá, ¿qué estás haciendo? Te levantas ahora mismo y vas a tirar esas bolsas de basura. Y me dijo: ¿y por qué? Porque la Biblia dice. Le dije. Entonces como que se asustó y me dijo: ¿pero en qué parte dice la Biblia? La Biblia dice que tú tienes que tirar esas bolsas de basura. ¡Ey, tírala ahora! Entonces el hombre se levantó y fue como con temor, ¿verdad? Y las tiró, y cuando regresó y me dice: bueno, ahora me enseña dónde dice. Y yo le dije: eso te queda de tarea a ti, lee Primera de Pedro. Tienes que cuidar a tu esposa y tratarla como un vaso más frágil. Yo aquí puedo estar horas hablándole solo a los esposos, porque yo creo que si los hombres del hogar, los hombres de la casa, se encaminan, ponen su pie firme en la palabra y se dejan guiar por el Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo llevan sus vidas, muchas situaciones en los hogares van a cambiar. Amén. Muchas situaciones en los hogares van a cambiar. Los hombres somos el mayor problema de nuestras familias, de nuestros hogares. No tiremos esa responsabilidad por ella. Así que en el hogar también hay autoridad y hay sumisión. No podemos vivir como se nos dé la gana, mis hermanos. Tenemos que someternos a ciertas leyes. Tenemos que someternos a cierta autoridad. Piense en el aspecto, en la vida del empleado con el empleador. El empleador tiene que someterse a la autoridad. El empleador tiene que someterse a una autoridad, a las leyes del país, y el empleado tiene que someterse a las leyes de su empleador. Aunque no nos gusta ser gobernados, mandados, tenemos que ser gobernados, porque Dios lo ha establecido así. Él ha establecido relaciones de autoridad y sumisión en todos los aspectos de la vida. Y es exactamente lo mismo en la iglesia del Señor, mis hermanos. Es exactamente lo mismo en la iglesia del Señor. Estamos llamados a someternos. Y en primer lugar estamos llamados a someternos a Cristo. Hace 2 semanas empezamos a estudiar Primera de Timoteo, mis hermanos, y vamos a continuar hoy estudiando Primera de Timoteo. Yo quiero pedirle que abran sus Biblias ahí en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y hoy vamos a estudiar, mis hermanos, solamente un punto que es bien importante. El propósito por el cual se escribió la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El propósito por el cual se escribió la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Están conmigo ahí, mis hermanos? Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Versículo 15, todos juntos, ayúdenme aquí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de la carta. Yo leí muchos comentarios y decía: no estamos seguros cuál es el propósito de la carta. Estará ciego, porque ahí está claramente el propósito de la carta. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la carta? Pablo le dice: yo quiero ir a verte, pero si yo tardo. La vida de Pablo entendía que su vida, mis hermanos, estaba en las manos de un Dios soberano. Él hacía planes, pero todo lo dejaba en las manos del Señor. Los corintios
empezaron a criticar al apóstol Pablo. Miren este mentiroso que dijo que iba a venir y no ha venido. Iba a venir a visitarnos y no ha venido a visitarnos. Y les escribe Pablo y les dice, hermanos, mi sí es sí y mi no es no. No he ido a ustedes porque en su soberanía, en su providencia, Dios me lo ha impedido. Mi vida está en las manos del Señor. Eso es lo que Pablo dice a los Corintios y le está diciendo aquí a Timoteo. O sea, si yo no voy, no crean que estoy rompiendo una promesa. Yo he hecho planes de ir, pero todo depende de la voluntad del Señor. Si yo tardo, le dice Pablo, te mando esta carta. Esta carta hacía el lugar de la presencia de Pablo, la presencia física de Pablo ahí. Pero esta carta tenía la misma autoridad apostólica que hubiera tenido el apóstol Pablo si hubiera estado presente. ¿Cuál es el propósito? Si yo tardo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Esta carta yo te la escribo con un propósito, Timoteo, para que tú sepas cómo andar en la iglesia, cómo caminar en la iglesia, cómo funcionar en la iglesia, cómo la iglesia debe funcionar. Ese es el propósito de la carta. Timoteo era un pastor joven, más bien algunos dicen que era un enviado apostólico, con autoridad apostólica delegada, no tanto un pastor, y estaba en la iglesia de Éfeso. Timoteo fue discípulo del apóstol Pablo y Pablo lo envió a muchas iglesias. Pablo lo envió a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso. Timoteo era un hombre de aproximadamente 40 años, más o menos, 35, 40 años, y la Biblia enseña que él era un hombre joven para hacer ministerio. Al parecer, el carácter de Timoteo era un poco, necesitaba mucho aliento, mucho ánimo, como que se desanimaba fácilmente, ¿verdad? Y era enfermizo también físicamente. Y le tocaron a Timoteo huesos duros de roer, mis hermanos, difíciles. Iglesias difíciles, complicadas. La iglesia de Corinto lo sacó a Timoteo, lo corrió a Timoteo. La iglesia de Corinto corrió a Timoteo, literalmente. Y Pablo habla de eso en primera y segunda carta a los Corintios. Y aquí a la iglesia de Éfeso, Timoteo llega, mis hermanos, y hay un gran problema, porque no se ha metido falsa doctrina de afuera, sino que de adentro ha surgido falsa doctrina que está dañando a la iglesia y está contaminando a la iglesia. Y Pablo se da cuenta de esto y manda a Timoteo. Yo quiero que juntos vayamos al libro de Hechos, mis hermanos, para ver cómo es que comenzó esta iglesia de Éfeso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Éfeso era una ciudad grande. Nosotros nos imaginamos estas ciudades de los tiempos bíblicos como unas villitas pequeñitas, ¿verdad? Con unas cuantas chozas, hermano. Esta era una mega ciudad. Una mega ciudad, la ciudad de Éfeso. Era uno de los centros principales de comercio, de banca también. Ahí tuvieron lo que se conoce como el primer banco, el primer lugar donde se dieron préstamos, ¿verdad? Habían aproximadamente unos 250,000 habitantes en esta ciudad. Las casas tenían acceso a agua, lo cual era algo novedoso para ese tiempo. Religiosamente, Éfeso era el centro religioso de toda Asia. Ahí estaba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Éfeso era un centro de magia y hechicería. En otras palabras, un pastor no la tenía fácil en Éfeso, mis hermanos. Tipo Las Vegas, ¿verdad? Tipo Nueva York. Piensen en esas ciudades cuando piensen en Éfeso. Piensen en Seattle, Washington. Piensen en tal vez San Francisco, ¿verdad? Un centro económico, y donde hay dinero también llega, mis hermanos, el pecado, la prostitución, llega todo tipo de delincuencia. Moralmente Éfeso era inmoral. Era el centro. En el centro de la ciudad habían casas de apuestas, lugares de prostitución.
el templo, el mismo templo de la diosa Diana, era un lugar de prostitución. Y llega Pablo ahí y empieza a predicar el evangelio. Y encontró Pablo a 12 hombres que recibieron al Espíritu Santo. Después Pablo enseñó en la sinagoga. Pablo se quedó 2 años ahí, mis hermanos, en Éfeso. Parece que este fue el lugar donde más tiempo dedicó el apóstol Pablo. Y llegó a haber tal conmoción por la llegada del evangelio a esta ciudad, mis hermanos, y muchas personas se convierten, que miren lo que sucede. Versículo 19, Hechos 19, 19. ¿Están conmigo, mis hermanos? Sí. Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, esto es un movimiento del evangelio grandísimo que está sucediendo en esta ciudad. ¿Sí? Esa cantidad de dinero hoy equivale a unos $500,000, $500,000. Si usted va a predicar a una ciudad y un grupo de personas están dispuestas a quemar $500,000 en cosas de valor para ellos, porque eso entienden que es honroso para Cristo, hermanos, el evangelio está teniendo efecto, ¿no es cierto? Quemaron un montón de libros de magia ahí, de hechicería, y el evangelio estaba prevaleciendo, y se armó un gran revuelo, porque los que trabajaban haciendo templecillos para la diosa Diana dijeron: se nos está yendo el negocio con esto de que están adorando ahora a Cristo, estamos perdiendo nuestro negocio, entonces tenemos que hacer algo. Y armaron un revuelo, mis hermanos, y la ciudad entera se agolpó y empezaron a gritar: grande diosa de los Efesios. Y el apóstol Pablo se metió ahí en grandes problemas. Vinieron las autoridades y tranquilizaron el ambiente. Pablo tuvo que salir de la ciudad. Y en Hechos 20, mis hermanos, Pablo ya avanza a otros viajes misioneros. Y en Hechos 20, miren lo que dice en el versículo 17. Pablo está en un viaje, mis hermanos, en barco, probablemente camino a Roma. Mire lo que dice ahí en el versículo 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces estaba pasando en un puerto que se llamaba Mileto y estaba no tan lejos de la ciudad de Éfeso, y los mandó a buscar a los ancianos, a los pastores de esa congregación local. Estos pastores, Pablo mismo los había entrenado, Pablo mismo los había discipulado, Pablo mismo los había preparado para realizar el ministerio pastoral en esta iglesia. Y cuando les digo Pablo mismo, mis hermanos, me estoy refiriendo a la máxima autoridad de la iglesia en ese tiempo después del Señor Jesucristo. Te estoy refiriendo al mismo apóstol Pablo. O sea, si a ti te entrenó el apóstol Pablo, mi hermano, yo no me quiero poner a discutir contigo, yo no me quiero meter contigo, ¿verdad? Porque tú estás ya en otro nivel. Si a ti te preparó el apóstol Pablo para el ministerio, tú estás en otro nivel de entrenamiento para servir al Señor. El gran apóstol Pablo entrenó a estos hombres, los mandó a llamar y básicamente se despide de ellos. Se despide de ellos. ¿Sí? Yo les he anunciado el evangelio casa por casa, les dice ahí en el versículo 18-19. Ahora yo quiero que vayamos más adelante, mis hermanos. Versículo 28. Yo les he anunciado todo el consejo de Dios, les dice el apóstol Pablo, y miren lo que dice el versículo 28, Hechos 20, 28. ¿Están conmigo, mis hermanos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesucristo se sacrificó por la iglesia. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, hay un tema
que se repite por todo el Nuevo Testamento, y es la presencia de los falsos maestros. La presencia de los falsos maestros. Si usted lee desde Mateo hasta Apocalipsis, por todos lados, cuidado con los falsos maestros, estén alertas, no se duerman, no se descuiden. Las iglesias, las congregaciones, los miembros de la congregación tienen que estar alerta, porque es su trabajo velar para que el evangelio continúe siendo predicado en cada congregación. Eso no es trabajo solo del pastor, eso no es trabajo solo de los líderes, ese es trabajo de cada miembro de la iglesia. Desde la predicación de Juan el Bautista, Jesucristo dijo: tengan cuidado porque van a venir muchos lobos rapaces, lobos vestidos de oveja, por su fruto los van a conocer. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo capítulo 7. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Judas mismo, todos advierten, mis hermanos, de los falsos maestros. Y Pablo les dice aquí a estos ancianos, un grupo de hombres que Pablo mismo había preparado: van a entrar falsos maestros y van a querer destruir la congregación. Estén alerta. Pero lo que más me duele, les dice Pablo, es que de ustedes mismos algunos van a destruir la congregación, van a tratar de destruir la congregación. En otras palabras, ni aunque los prepare el apóstol Pablo, los líderes están exentos de caer en error, mis hermanos. Por eso todos nosotros tenemos que estar preparados. Entonces Timoteo tenía un gran reto en esta iglesia, mis hermanos. En primer lugar, un reto externo. Gente practicando brujería, adorando a múltiples dioses, practicando la prostitución, tratando de evangelizar a esta gente, de llegar a esta gente, de traer el evangelio a esta gente. Y el evangelio es suficientemente poderoso para salvar a este tipo de personas, mis hermanos. Amén. No lo escucho muy convencido. El evangelio es poderoso, mi hermano. Pero Timoteo también tenía los retos internos. Tenía falsos maestros ahí. La iglesia de Éfeso llegó a ser un pequeño desastre, mis hermanos, interno. Y yo les digo algo, mis hermanos, en toda sinceridad. Yo creo que toda iglesia está al borde del desastre en cada momento. Toda iglesia está al borde del desastre en cada momento. Solo se necesita que alguien por ahí se levante, que empiece a hablar lo que no debe hablar, que empiece a comentar lo que no debe comentar, que empiece a atraer la gente que no debe atraer. Y tenemos lío, y tenemos conflicto, y tenemos problemas. ¿Y sabes qué, mi hermano? Con todo amor, como pastor te lo digo, tú puedes ser esa persona que Satanás te puede usar para destruir una obra, para destruir una iglesia, para hacer pedazos una iglesia. Y tú creyendo que estás sirviendo al Señor, y tú creyendo que le estás haciendo un favor a la otra. Pablo les dice: cuídense, porque van a venir lobos rapaces, falsos maestros, y de ustedes mismos se van a levantar. Cuídense. Y esto nos lleva a una conclusión bien práctica. No hay iglesia perfecta, no la busque porque no la va a encontrar por ninguna parte. Toda iglesia es una familia disfuncional. Yo me acuerdo que una vez yo me acerqué a una iglesia y un hermano me dijo: pastor, no se preocupe, aquí no hay familias disfuncionales en esta iglesia. Y yo pensé para mis adentros, yo creo que la suya es la primera disfuncional. Hermanos, toda familia es disfuncional. Porque ¿qué significa disfuncional? Que no funciona perfectamente. Eso significa disfuncional, no está funcionando como debería funcionar. Hermano, usted me mira parado aquí predicando, mira a mi preciosa esposa, que somos como unos muchachos bien guapos, inteligentes, jóvenes, una niña pequeña, preciosa, un niño que viene en camino, que yo creo que este es el último domingo que va a estar adentro, ¿verdad? Bien, esta familia, mis hermanos, si
Si usted va y vive con nosotros unas 2 semanas, usted se va a dar cuenta que es una familia disfuncional. Nosotros batallamos, tenemos luchas, tenemos problemas, conflictos, dificultades. Solo venga así un par de semanas, mi hermano. Y usted va a decir, este es el pastor que predica allá en la iglesia. Este es. Esta es la esposa del pastor. Va a haber reacciones en nosotros que usted no espera ver. Va a haber prácticas en nosotros que usted no espera ver. Y lo mejor es que así son ustedes también, mi hermano. Esa es la mejor noticia. A veces venimos como con máscaras aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo presentarme lo mejor posible. Hermano, nuestra familia a veces son un desastre. Son un gran desastre a veces. A veces usted y yo no sabemos ni qué hacer con los rollos en los cuales nos hemos metido. Con los embrollos en los cuales estamos. Con los conflictos matrimoniales en los cuales estamos. Y la iglesia es llamada la casa del Dios viviente. Esa casa es en griego oikos, la familia de Dios, el hogar de Dios. Toda iglesia es una familia disfuncional, mi hermano. Siempre hay un hermanito o una hermanita que todo el tiempo, como dicen mi querido hermano mexicano, la está regando. Todo el tiempo está metiendo la pata. No hay iglesia perfecta. Váyase donde quiera, mis hermanos. Y yo tenía la falsa ilusión de que había iglesias perfectas, créanme. Yo soñaba con la iglesia de Mark Dever en Washington, Capitol Hill Baptist Church. Yo decía, wow, esa iglesia, yo quisiera estar ahí. Yo quisiera ser miembro de esa iglesia. ¿Sabe qué? Fui y estuve sentado en una reunión de los ancianos. Tienen como tal vez 25 o 30 ancianos, algo así, pastores de la iglesia. Y empezaron a traer los problemas, uno por uno. Y vamos a ver qué pasó con aquella señora, hermana de nosotros, que está en un juicio por haberse robado un dinero. Ah, ok, no, esto es lo que ha pasado. Okay. ¿Y qué pasó con aquel hombre que abandonó a su esposa? Ah, no, esto es lo que ha pasado. Yo empiezo a escuchar, mi hermano, todo aquello y todo aquello. Y yo digo, no, pues mejor me regreso allá, ¿verdad? La vida, estoy mejor allá en la vida. Y que la iglesia de John MacArthur en California, esa iglesia yo la admiro y que todo. Me fui para allá y empiezo a escuchar testimonio. Que un pastor agarró 200 personas y se las llevó. Así nada más. Y yo digo, no, pues mejor me regreso a la vida. Solo denme la lista de iglesias que usted cree que son perfectas. Y vamos a echar un viajecito para allá para darnos cuenta que no son perfectas. Y yo les digo algo, la mayoría de iglesias no son ni iglesias, son falsas asociaciones religiosas que se han puesto en nombre de iglesias. Así que cuando usted mire un rótulo que diga iglesia, no se lo crea inmediatamente. Porque la iglesia tiene que cumplir ciertas características para ser una iglesia verdadera. Muchas iglesias falsas, como muchos pastores falsos, como muchos maestros falsos y como muchos cristianos falsos. La iglesia de Éfeso era una familia, la familia de Dios, una familia disfuncional. El único perfecto en estas familias que se llaman iglesias locales, el único perfecto es el Padre, nuestro Padre Celestial. Y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que es nuestro hermano. De ahí en más, todos ustedes y yo somos un pequeño desastre, mi hermano. Y un mayor desastre a punto de suceder. A punto de suceder. Y con todo esto, mis hermanos, hay muchas aplicaciones. Pudiéramos hablar horas y horas de aplicaciones, ¿no es cierto? Primero, no busque una iglesia perfecta porque no la hay. Segundo, si usted tiene problemas aquí, pues quédese, trate de arreglarlos, porque no va a encontrar una iglesia perfecta allá donde vaya. Tercera aplicación que usted puede tener, hermano, maravíllese de la gracia de Cristo Jesús, porque Él ha escogido hacer conocido su evangelio a través de vasos de barro, usted y yo, iglesias locales que son pequeños desastres.
Esa es la gracia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, mis hermanos. A usted y a mí no se nos hubiera ocurrido juntar a un grupo de personas, pecadores, en un grupito que se llama familia, para hacer conocido algo tan glorioso como el Evangelio de Cristo. Pero la sabiduría de Dios es mayor que la de los hombres. Muchas más aplicaciones, mis hermanos, por ahí. Pero vamos a nuestro texto, 1 de Timoteo, capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo debes caminar en esta iglesia, cómo debes andar en esta iglesia. Hay muchos problemas ahí, tienes que enfrentarte con falsos maestros, y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, mis hermanos, en el capítulo 1 de 1 de Timoteo. Hay falsos maestros, hay mujeres que tienen que ser confrontadas porque están tomando puestos de autoridad que no les corresponden. Hay mujeres que tienen que ser confrontadas por su manera de vestir. Hay hombres que tienen que ser confrontados porque no están llevando sus hogares como deben llevarlos. Hay pastores que deben ser disciplinados porque están predicando falsa doctrina, no están viviendo a la luz del Evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas que ordenar aquí, Timoteo. Y yo quiero que tú sepas cómo conducirte, cómo hacerlo, cómo llevar la vida de la iglesia. La casa de Dios, el oikos de Dios, la familia de Dios, el hogar de Dios. Eso es lo que es la iglesia, mis hermanos. Y eso es lo que es cada iglesia local verdadera que le pertenece a Dios. Es el hogar de Dios. Ahí Dios ha juntado a su familia. Pablo miraba la iglesia, mis hermanos, dice un comentarista, como la familia de Dios, no como un edificio en el cual las personas se reúnen. Eso es bien importante, mis hermanos. Nosotros decimos, vamos a la iglesia, ¿no es cierto? ¿A qué hora comienza la reunión en la iglesia? Pero un lenguaje, un vocabulario más exacto sería, reunámonos como iglesia, porque usted es parte de la iglesia. El pasaje que leíamos en 1 de Pedro, nosotros somos ladrillos, somos piedras vivas puestas en el edificio. Pablo miraba a la iglesia como la familia de Dios, no meramente como un edificio en el cual las personas se reúnen. Él no estaba describiendo en 1 de Timoteo el comportamiento digno dentro del edificio llamado iglesia, sino el tipo de conducta digno de aquel que es miembro de la familia de Dios. Usted es la iglesia, mi hermano. Usted es la iglesia. Y esta iglesia, mis hermanos, esta familia, este hogar, tiene tres características importantes. La primera característica es que Dios gobierna en esta casa. Dios gobierna en esta iglesia. Esto es bien importante, mis hermanos. La iglesia no es una empresa familiar que le pertenece al pastor y a su familia, o a los miembros líderes y a sus familias, o a algún miembro poderoso y a sus familias. La iglesia no es una empresa familiar, es la casa de Dios. Amén. Esta es la casa de Dios, mis hermanos. Esto le pertenece a Dios, esto no le pertenece a usted ni a mí, le pertenece a Dios. Y Dios hace lo que Él quiere con cada iglesia local, mis hermanos. Él pone los líderes, Él quita líderes. Él llama a pastores y los pone en la iglesia. Y Él quita pastores de la iglesia. Él usa instrumentos humanos. Pero es Él el que lo hace, al final de cuentas. En esta familia hay alguien que manda. En algunas familias manda el padre, en otras manda la madre, en otras familias mandan los hijos, y eso es terrible. En otros manda la suegra, y eso es peor. En la mía, mi suegrita y yo nos entendemos muy bien.
Pero toda familia tiene alguna autoridad a la que se somete. Y esta familia, la autoridad que tenemos sobre nosotros es Dios Padre. Esta es la casa de Dios. Esto le pertenece a Dios. Él manda aquí. Miren el capítulo 1 de 1 de Timoteo, mis hermanos. Capítulo 1 de 1 de Timoteo. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué dice, mis hermanos? Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Usted sabe que esa palabra mandato ahí, mi hermano, es una orden real. Eso es una orden de la realeza. Es una orden de rey. Estas órdenes que venían de la realeza, del rey, debían ser obedecidas sin equivocación. Una orden del rey que debía ser obedecida inmediatamente y sin equivocación. Dice Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Él manda aquí. Él llamó a Pablo como apóstol. Él llama a los pastores, los pone. Él quita a los pastores. Él llama a los servidores o diáconos de la iglesia. Él los quita. Él añade a la iglesia a aquellos que van siendo añadidos. El que manda es Él. Y usted y yo solo tenemos una cosa por delante: someternos a ese gobierno. Y yo le digo algo, mis hermanos, someternos al gobierno de Dios es lo que más difícil se hace para una voluntad rebelde como la suya y la mía. Someternos al gobierno de Dios es lo que más difícil se hace para una voluntad rebelde como la suya y la mía. Pero es lo mejor. Lo mejor es que usted se someta al gobierno de Dios. En su vida como individuo, en su vida familiar y en la vida de la iglesia también. Hacemos muy mal cuando nosotros queremos llevar nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia a nuestra manera. Con nuestras leyes, con nuestros principios, en nuestra manera. Hacemos muy mal, mis hermanos. Porque es un daño que nos estamos causando a nosotros mismos. Y respetando los principios de Dios y después sufrimos las consecuencias. Muchas personas miran la iglesia como los clientes miran a los restaurantes. ¿Se ha fijado eso usted? Usted va a un restaurante y usted se sienta para que lo sirvan, ¿no es cierto? Y ahí le tiene que llevar la comida que usted pida, le tiene que llevar la bebida que usted pida, el postre que usted pida y atenderlo a la manera que usted pide que se atienda. Y muchas personas vienen a la iglesia como clientes. Vienen con deseos de demandar. Con deseos de gobernar. De que se haga su voluntad. De que se predique lo que ellos quieren que se predique. De que se cante lo que ellos quieren que se cante. De que se hable como ellos quieren que se hable. En lugar de tener esa actitud de clientes, mis hermanos, nosotros debemos venir a la iglesia con una mentalidad no de consumidores, sino de miembros de una familia. De miembros de una familia, mis hermanos, donde nos servimos unos a otros, donde trabajamos unos por otros, donde en lugar de demandar, esto se debe hacer así, decimos, ¿cómo puedo servir a este cuerpo? Que es mi familia, que es la casa de Dios. Y entonces, ¿quién define cómo se hacen las cosas en la iglesia? La palabra, mis hermanos. La palabra ahí es inequívoco, ahí está todo. Como decimos en mi pueblo, no hay pierde. No se pierda usted, mi hermano. ¿Cómo se hacen las cosas en la iglesia? Ahí está, en las escrituras.
Si esta es la casa de Dios, Dios fue suficientemente sabio para dejarnos en su palabra como Él quiere que se hagan las cosas en su casa. ¿No es cierto, mis hermanos? Usted y yo no tenemos que andar inventando, siendo creativos, recreando la rueda. No, simplemente ser obedientes a la palabra. ¿Y qué dice la Biblia acerca de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia? Bien fácil. Se debe predicar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra y hablarnos la palabra unos a otros. No es complicado, mis hermanos. No es complicado. Dios no nos ha llamado a montar un circo. Dios no nos ha llamado a entretener a la gente. Dios no nos ha llamado a decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y así hay muchas iglesias por ahí. Dios nos ha llamado a poner en alto su palabra. Amén. Y a poner en alto el evangelio de Dios, que es poder para salvación. Amén. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Venga con esa mentalidad, no de consumidor, sino como miembro de una familia, que tiene un padre al cual usted se somete. Primera característica de esta familia, Dios gobierna. Segunda característica de esta familia, mis hermanos, Dios concede autoridad a otros en esta familia. Él gobierna a través de dos medios, la iglesia. Y esto lo vamos a ir desarrollando conforme pase el tiempo, mis hermanos. Él gobierna a través de la congregación y Él gobierna a través de los líderes, que nosotros llamamos pastores, ancianos, obispos. Todos esos son términos sinónimos. Y lo vamos a ver más adelante en la carta de 1 Timoteo. La congregación tiene autoridad, los pastores tienen autoridad. Esta autoridad se une saludablemente en obediencia a lo que Dios ha mandado en su palabra. Y ahorita vamos a ver un ejemplo vivo de la autoridad que tiene la congregación. La autoridad de la congregación se va a ver reflejada después de la predicación de la palabra, cuando decidamos sobre la constitución, el reglamento y la doctrina de la iglesia. La congregación tiene autoridad para definir eso. Dios concede autoridad a otros en la familia. Miren ahí en 1 Timoteo, mis hermanos. ¿Recuerdan que Pablo es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, no es cierto? Dios mandó que él sea apóstol. Ahora, miren el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Entonces, Jesucristo manda a Pablo. Pablo manda a Timoteo. Pablo es autoridad sobre Timoteo. Y Timoteo, como pastor de esta iglesia local, tiene que mandar a otros. Usted sí mira la progresión, hermano. No es que cada quien se gobierna aquí como quiere. Hay líderes que Dios ha puesto dentro de la congregación. Hay un orden que Dios ha puesto dentro de la congregación. Yo te rogué que fueses allí a Éfeso para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Mire conmigo, mis hermanos, más adelante, en el versículo 5. Pues el propósito de este, ¿qué, mis hermanos? Mandamiento. Timoteo tenía que mandar a esta gente. Después miren conmigo más adelante, en el capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. En el versículo 11. Pablo le dice a Timoteo, esto manda, ¿y qué? Dios mandó a Pablo, Pablo manda a Timoteo, Timoteo tiene que mandar a los miembros de la iglesia. Ejercer autoridad sobre los miembros de la iglesia. Es una autoridad de servicio, pero al fin de cuentas es una autoridad. Miren conmigo el capítulo 5, mis hermanos, versículo 7. 1 Timoteo 5, 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles en las relaciones dentro de la iglesia. Timoteo estaba llamado a mandar, a ejercer autoridad, mis hermanos. Y el último que vamos a ver en el versículo 13 y 17 del capítulo 6, 1 Timoteo 6, 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión
delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Pablo le dice, te mando, Timoteo. Y esto es una orden que debe ser cumplida de inmediato. Y sin equivocación. Y miren el versículo 17. A los ricos de este siglo, aquellos que tienen por sobre sus necesidades básicas, manda que no sean altivos. Imagínense ustedes a Timoteo, el pastor, pues, con el salario de la iglesia, ahí un poco tímido. Tiene que llegar donde estas personas adineradas y mandarles. Les tiene que mandar que no pongan su esperanza en la riqueza. A veces yo, mis hermanos, a mí me tiemblan las piernas, porque Dios me ha mandado a mí a mandar a otros. Y entonces yo a veces quiero irme a un extremo que no es saludable. Porque hay un extremo que es el abuso espiritual. Y donde yo le estoy viendo a ver cuándo usted va a tomar sus vacaciones y se lo prohíbo o se lo permito. Eso es un abuso espiritual. Y yo lo he visto, muchos pastores lo hacen. El otro extremo es no decir nada, no hacer nada y quedarse calladito ahí. Pero a lo que Dios me ha mandado a mí, mis hermanos, es a mandar con amor, con gracia, pero a ejercer autoridad. Yo creo que a Timoteo le costaba, por eso Pablo tantas veces le tuvo que repetir ahí en 1 Timoteo, manda, esto manda a los hermanos, mándalos, manda a los falsos maestros a callar, manda a los ricos a ser generosos con otros, esto manda, ¿sí? Hay autoridad, mis hermanos, Dios ha puesto una autoridad dentro de la iglesia. La iglesia es la familia, la casa de Dios. Dios gobierna esta iglesia. Dios ha concedido autoridad a otros dentro de esta iglesia, dentro de esta familia. Y la tercera característica, mis hermanos, para terminar. Esta familia existe para hacer el evangelio visible. Miren ahí mismo en 1 Timoteo 3:15. Para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y Pablo dice dos características de la iglesia: columna y baluarte de la verdad. La columna es un pilar que sostiene el edificio y el baluarte es el fundamento de ese edificio. O sea que la iglesia, mis hermanos, la casa de Dios, está sosteniendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad ahí, mis hermanos? El evangelio de salvación, el evangelio que salva. Ese es el papel de la iglesia, mis hermanos. Ayudar a los pobres, sí, tiene su lugar. Dar comida a los hambrientos, sí, tiene su lugar. Ayudar en causas de necesidad social, sí, tiene su lugar. Pero principalmente y sobre todas las cosas, la función principal de la iglesia, mis hermanos, es sostener el evangelio, presentar el evangelio, dar a conocer el evangelio. Esta familia existe para dar a conocer ese evangelio. La proclamación de los cristianos, escribe un pastor, hace el evangelio audible. Cuando usted y yo hablamos, hacemos el evangelio audible. Pero la vida juntos de los cristianos en congregaciones locales hacen el evangelio visible. Nuestra proclamación hace el evangelio audible. Nuestra vida como creyentes juntos en una congregación local hace el evangelio visible. En otras palabras, ustedes y yo juntos le estamos diciendo al mundo: este es el impacto del evangelio en la vida de hombres y mujeres redimidos por Dios. Así funciona el evangelio en nuestras familias, en nuestros hogares. Por eso es que cuando las iglesias son un desastre, la gente rechaza a Cristo, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a ser aquellos que sostienen el evangelio. Lo hacen visible a los ojos de un mundo que lo necesita. Tenemos nuestra vida cristiana que es individual, pero también corporal, como un cuerpo. Vivimos, mis hermanos, delante de Dios, en la casa de Dios. Y Él nos ha llamado
a someternos a Él. Ahora yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes en particular. Nosotros hemos hablado que Cristo es el Señor y el dueño de esta iglesia. Así es. Ahora, ¿es Cristo el Señor y el dueño de tu vida? ¿Has sometido tu voluntad a Cristo para que Él gobierne todas las áreas de tu vida? ¿O sigues viviendo de acuerdo a tu opinión y según tu manera? ¿Está tu vida rendida al gobierno de Cristo? ¿Te has arrepentido tú de tus pecados y has puesto tu fe y tu confianza solo en Jesús para la salvación de tu alma? ¿Y es Él ahora el que controla tu vida y dirige tu vida? Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, si Él no gobierna tu vida, yo tengo unas palabras para ti, como si Cristo te las estuviera diciendo. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no andas por mi senda. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Si tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, yo te invito hoy para que lo hagas. Yo te invito hoy para que tú le rindas tu voluntad a Cristo y en un acto de fe le digas: Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he sido rebelde a ti y hoy le rindo mi vida a Cristo. Por completo. Cada área de mi vida se la rindo a Cristo. Si tú entiendes que Dios ha estado hablando a tu corazón a través de la palabra hoy, y tú entiendes que tú no le has rendido tu vida a Cristo en fe para tu salvación, yo te invito para que tú ores delante del Señor. Y tú le digas: Dios, yo reconozco que yo soy pecador. Yo reconozco mi rebeldía. Y yo reconozco que he vivido mi vida a mi manera. Pero hoy me arrepiento de mi rebeldía y de mi pecado contra ti. Y pongo mi fe en Cristo Jesús para mi salvación. Confío en su obra perfecta en la cruz. Si tú has expresado palabras como esta en tu corazón, yo te invito para que nos dejes saber, te acerques a mí, te acerques a algún creyente, algún hombre o mujer que te pueda guiar en caminar con Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado claro en las Escrituras cómo quieres que andemos, Señor. Cómo quieres que andemos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Y muy importante también, Señor, en nuestra vida como iglesia. Tú quieres que tu palabra sea proclamada, cantada, orada, leída. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, Señor, cada domingo. Queremos ser fieles a ti, Señor, obedientes a ti. Porque tú eres bueno, Señor, y tú mereces ser obedecido. Padre, te pedimos por cada persona en este lugar. Pedimos por aquellos, Señor, que todavía no han sometido su voluntad a ti, que están viviendo de acuerdo a sus principios, a sus pensamientos, a sus opiniones, Señor, y no han rendido sus vidas a Cristo. Te pedimos que tú les traigas hacia ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo les quite ese velo que está en sus ojos, Señor. Y
y que ellos vengan a Cristo hoy, que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Y te rogamos por aquellos que no conocemos, Señor, que no te conocen a ti, que nosotros conocemos, que también ellos rindan sus voluntades a ti, Señor, y vivan de acuerdo a tu palabra y tus principios. Te pedimos por esta congregación, Señor, por esta iglesia. Guíanos de la mano, Señor. Enséñanos el camino a la obediencia a tu palabra, Señor, y a la fidelidad a tu palabra. Porque tú mereces ser obedecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.